El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Quisiera empezar esta mañana con una pregunta. ¿Cuál es tu festivo favorito? Navidad. ¿Cómo de? Navidad. Navidad, claro. Seguramente si se lo preguntáramos a un niño o a Dave, nos diría que la Navidad o Reyes. Porque claro, es cuando reciben muchos regalos, como nuestra Miriam el año pasado, por culpa de sus abuelos. Sí, se parece a su madre. Y tal vez estaríamos de acuerdo pensando más espiritualmente, porque en Navidad recordamos y celebramos el nacimiento de Jesús, la encarnación, la palabra hecha carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y al mismo tiempo puede que haya algún niño que contestase que la Pascua es su festivo favorito por la mona de Pascua, o como es la costumbre pagana en mi país, de origen el conejo y los huevos de Pascua. Y ahí estoy yo, solo un poquito más guapo que ahora, con mi símbolo pagano de la fertilidad, el conejo. Pero otra vez, pensando un poquito más espiritualmente, la Pascua, Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, son días súper significativos para nosotros como cristianos, porque entonces es cuando recordamos cómo Jesús sufrió por nosotros en la cruz y cómo su resurrección nos ofrece nueva vida. Pero nadie, y digo nadie, nunca va a contestar esta pregunta diciendo: pues, la verdad es que Pentecostés es mi favorito. ¿A quién se le ocurre contestar así? Casi nunca nadie va a decir: pues sí, Pentecostés, pero ¿qué dices? Realmente no vemos Pentecostés, el día de Pentecostés, como un día festivo. Y al pensarlo me pregunto, pues, ¿qué regalos intercambiaríamos para celebrar este día? ¿Unas palomas para simbolizar el Espíritu Santo? ¿O cerillas o velitas o un lanzallamas para simbolizar las lenguas de fuego? Tal vez unos diccionarios de varios idiomas, y podríamos regalarle un diccionario de valenciano a Tahiri, porque sabemos que tiene muchas ganas de aprender el idioma. Es lo que aprendí la semana pasada. Pero en serio, el día de Pentecostés tiende a ser un festivo que ignoramos. Y no sé si es porque la cultura popular no lo ha acogido y no lo ha adaptado y secularizado como otros días, o por qué, no lo sé, pero es un día tan importante como la Navidad o Pascua, porque es cuando celebramos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como decía Guillermo, que ayudó a formar la creación, que se derramó de vez en cuando sobre los héroes del Antiguo Testamento, como Sansón y David. Es el mismo Espíritu Santo que le habló al pueblo de Israel a través de los profetas, que inspiró a una variedad de personas a escribir la historia, la poesía, la esperanza, el juicio y la revelación que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el mismo Espíritu Santo que misteriosamente y milagrosamente vino sobre una virgen llamada María
para concebir a Jesús, el Mesías. Es el mismo Espíritu que acompañó y guió a Jesús durante su vida y su ministerio aquí en la tierra. Estamos celebrando que este mismo Espíritu Santo ha venido de una manera permanente a morar, a vivir en nosotros, los que seguimos a Jesucristo, los que somos la iglesia de Jesús, el pueblo de Dios. Esto es un motivo de gran celebración, ¿amén? ¿Estamos vivos? Más o menos. Y ahora nos vamos a enfocar en cómo el Espíritu se reveló aquel primer Pentecostés y los tres símbolos que acompañaron este derramamiento permanente. Así que todos los discípulos están reunidos, los discípulos de Jesús están reunidos, habían estado orando juntos, estudiando fervientemente la palabra, las escrituras, y obedecían el mandato que les había dado Jesús de esperar en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo. Y 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, de repente se derrama, desciende del cielo el Espíritu de una forma inconfundible. Y el primer símbolo que vemos es el estruendo de un viento recio. Y no estamos hablando de una brisa ligera, ni nada así. La versión de la palabra, la versión de la Biblia que se llama la palabra, utiliza la palabra huracán para describir el sonido de ese viento. No estamos hablando de hojas de papel y papiro soplando por todos lados y Pedro aferrándose a un poste ahí intentando no ser soplado por la ventana como este chico en la playa en un huracán. Es el sonido de ese viento fuerte y nos muestra que el Espíritu Santo también es fuerte, es un espíritu de fuerza y potencia. Y vemos esta fuerza en el Antiguo Testamento, como dijimos hace unos momentos, cuando se derramó sobre Sansón y le capacitó a desgarrar un león, y que luego le dio fuerzas para matar a unos 1000 filisteos con una mandíbula de asno. Pero también vemos este mismo poder del Espíritu Santo luego en el libro de Hechos, especialmente en la transformación de Pedro, de un discípulo vocífero, a veces tonto, que siempre metía la pata con Jesús, pero es transformado en un apóstol, un gran predicador, a través de quien el Espíritu Santo sana a gente instantáneamente. Y puede que no sea tentador decir, pues, ojalá que viéramos milagros, el poder del Espíritu Santo hoy en día como se veía hace muchos años en otros países. Yo personalmente nunca he visto un milagro, la fuerza del Espíritu Santo así en directo. Pero eso no significa que el Espíritu haya dejado de manifestarse así. El otro día recibí un correo de una amiga nuestra que conocimos cuando vivíamos en Córdoba. Y es estadounidense, vivió en Córdoba unos 9 meses cuando nos conocimos, y después se fue a Papua Nueva Guinea para ser maestra de hijos de misioneros. Y en enero de este año, ya había llevado ahí 1 año y medio, algo así, pero en enero de este año empezó a tener migrañas, pero súper fuertes. Su vista se le puso borrosa, sufrió de un cansancio extremo y no sabía por qué. Intentó dormir más, echarse siestas cuando podía durante el día, solo para sobrevivir. Y aunque esto ayudó, todavía los síntomas seguían. Los médicos en Nueva Guinea intentaron diagnosticar el problema, mandaron muestras de sangre a Australia para analizarlas, y al no poder averiguar cuál era el problema, pues no le quedó más remedio que irse a casa, a Estados Unidos, donde le diagnosticaron con malaria. Aunque había tomado todo el medicamento antimalaria, y aunque el tratamiento ahí en Estados Unidos que le dieron le ayudó con los síntomas, con algunos de los síntomas, pues todavía siguió sufriendo otros. Y lo siguiente es lo que nos escribió, es como ella nos ha contado el resto de la historia. El miércoles de Semana Santa, algunos amigos míos me llamaron porque querían orar por mí. Así que fui a su casa para tener un tiempo de oración.
Durante la tarde, el Señor alivió el dolor de un sitio específico de mi cabeza que me había dolido desde enero. Fue como si me hubieran sacado una lanza de la cabeza y el alivio fue instantáneo. Ese dolor no ha vuelto a molestarme. Asistí al culto de Viernes Santo y otros amigos oraron por mí después del culto, porque mi vista seguía molestándome, como si viera por una niebla. Se nos vino a la mente la historia de cuando Jesús curó al ciego con saliva y barro. Mientras mis amigos oraban, una de las chicas lamió sus pulgares y me tocó los párpados. Inmediatamente fue como si una lente opaca se me hubiera quitado de los ojos. Desde entonces no he sufrido de la vista borrosa. La próxima noche fui a otro culto y después del culto más amigos querían orar por mí. Esta chica tiene muchos amigos, creyentes aparentemente. Es una buena cosa, ¿no? Todavía estaba padeciendo algunos dolores de cabeza que había sufrido desde el principio. Mis amigos oraron utilizando el Salmo 91 y el dolor se movió de la parte de atrás de mi cabeza a la frente de mi cabeza. Después oraron leyendo el Salmo 18 y mientras leían el dolor de cabeza se me fue y no ha vuelto. No he sufrido estos dolores desde Semana Santa, gloria a Dios. El Espíritu Santo es poderoso y todavía muestra su poder de esta manera más obvia, como el estruendo de un huracán, y de otras maneras también. Bien, pues el segundo símbolo que vemos al venir el Espíritu